Eres una egoísta. Sal de aquí y nunca más aparezcas. Paulo dejó caer su tenedor sobre el plato con un ruido seco que cortó el aire del comedor. Los invitados se quedaron inmóviles, como si hubieran presenciado algo que no debían ver. Su esposa Ángela me miraba con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Los tíos callaron a medio bocado. El silencio se volvió tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared, el mismo que había comprado cuando Paulo era niño. Me levanté despacio, sin prisa, doblé mi servilleta y la dejé junto al plato. Tomé mi bolso del respaldo de la silla y caminé hacia la puerta principal. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Solo el sonido de mis pasos sobre el piso de madera que yo misma había pulido esa mañana. Mi nombre es Teodora Limas. Tengo 72 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo me enseñó que a veces la libertad llega disfrazada de humillación. 2 semanas después, cuando mi teléfono sonó a las 6 de la mañana, ya sabía quién era. ¿Por qué bloqueaste todas las cuentas del banco? La voz de Paulo temblaba de rabia y desesperación. Pregúntale a la egoísta que humillaste, le respondí con una calma que ni yo misma reconocía. Y colgué. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, necesito contarte sobre el domingo que cambió todo. Era el primer domingo de diciembre de 2023. Había invitado a la familia para celebrar el ascenso de Paulo en el bufete de abogados Herrera y Asociados. Llevaba cocinando desde las 5 de la mañana, pavo relleno con castañas, puré de papas cremoso, ensalada de frutas con miel, y su postre favorito desde la infancia, flan de vainilla. La mesa estaba perfecta. Manteles bordados que había heredado de mi madre, copas de cristal que había comprado para mi boda hace 50 años, velas aromáticas de canela, flores frescas del jardín. Todo como a Paulo le gustaba cuando traía invitados importantes. Esta vez había venido con Ángela, sus tíos Guillermo y Clara, su primo Iván con su esposa, y Joaquín Herrera, mi viejo amigo que se había vuelto dueño del bufete donde Paulo trabajaba. «Mamá, el vino está muy caliente», fue lo primero que dijo Paulo al sentarse en la cabecera de la mesa. «No gracias por la comida, o todo se ve delicioso, o te queda precioso el comedor». Solo una queja. Ángela ni siquiera me saludó. Se acomodó en su silla revisando el teléfono como si estuviera en su propia casa, con esa actitud de princesa que había adoptado desde que Paulo comenzó a ganar más dinero. Durante la primera hora de la cena, todo parecía normal. Hablaron de trabajo, de política, del clima. Yo servía los platos, rellenaba las copas, traía más pan caliente, limpiaba las migajas. Era mi rutina de siempre, la que había perfeccionado durante décadas de ser la anfitriona perfecta. Pero entonces comenzaron los comentarios. Sutiles al principio, como siempre. «Mi madre siempre exagera con estas comidas», decía Paulo entre risas forzadas, dirigiéndose a Joaquín. «Honestly, ya no tiene otra cosa que hacer». Sus palabras flotaban sobre la mesa mientras yo servía más vino y recogía platos vacíos. Joaquín intentó defenderme sutilmente. «Tu madre siempre fue muy dedicada, Paulo. Recuerdo cuando eras pequeño y se quedaba despierta toda la noche cuando tenías fiebre. Era incansable». Pero Paulo lo interrumpió con una sonrisa condescendiente. «Sí, demasiado dedicada. A veces uno necesita espacio para respirar, ¿sabes?» Clara, mi cuñada, asintió con la cabeza. «Es cierto, Teodora. Ya no tienes que hacer tanto esfuerzo. Podríamos haber ordenado comida». Su tono era dulce, pero yo había aprendido a leer entre líneas después de tantos años. Lo que realmente decía era: «Ya no necesitamos que hagas esto». Iván, que siempre había sido más silencioso, se sumó a la conversación. «Además, mamá, tú ya deberías estar descansando, disfrutando de tu jubilación». Jubilación. Como si cuidar a mi familia hubiera sido solo un trabajo del que podía retirarme. El momento exacto en que todo cambió fue cuando Ángela comentó sobre la decoración navideña. Había pasado toda la semana adornando la casa, luces en las ventanas, un nacimiento en la sala, guirnaldas en las puertas. «Teodora, ¿no crees que ya es hora de simplificar? Todas estas tradiciones son muy anticuadas. Nosotros ya no celebramos así en nuestra casa». «Mi casa, mis tradiciones», respondí con tranquilidad, sin levantar la voz. Seguí sirviendo el postre como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo se rompió. Fue entonces cuando Paulo explotó.
Se puso de pie tan rápido que su silla se tambaleó y casi cae. Su cara estaba roja, sus ojos brillaban con una furia que nunca le había visto antes. Exacto. Tu casa, tus reglas, tu mundo. Siempre se trata de ti. Paulo, por favor. Intenté calmarlo, pero él siguió gritando. No. Basta ya de hacer que todos giremos alrededor de tus caprichos. Cada domingo lo mismo. Cada fiesta lo mismo. Tenemos que venir porque si no, te pones triste. Tenemos que comer lo que tú cocinas porque si no, te ofendes. Guillermo intentó intervenir. Paulo, hijo, tu madre solo quiere. Pero Paulo lo silenció con un gesto violento. No la defiendan. Ustedes no viven con esto todos los días. Yo no vivo contigo, Paulo, dije suavemente. Vivo en mi casa, sola. Exacto. Sola. Pero no puedes estar sola. Siempre necesitas que estemos aquí, que te hagamos compañía, que te digamos que todo está bien. Eres una egoísta. Solo piensas en ti misma. Las palabras salían de su boca como veneno. Cada una era un golpe que me atravesaba el pecho. Los invitados miraban hacia sus platos, incómodos. Ángela sonreía disimuladamente detrás de su copa, como si estuviera disfrutando el espectáculo. Estoy cansado de tus dramas. Estoy cansado de tus lágrimas. Estoy cansado de sentirme culpable cada vez que no puedo venir a almorzar. Paulo caminaba alrededor de la mesa, gesticulando como un abogado en el tribunal. ¿Sabes qué? Sal de aquí y nunca más aparezcas. Sus palabras resonaron en el comedor como una sentencia final. Los invitados bajaron la mirada, mortificados. Joaquín me miraba con ojos llenos de lástima y rabia contenida. Clara se llevó la mano a la boca, sorprendida por la crueldad de su sobrino. Pero yo no lloré. No grité. No me defendí. Algo dentro de mí se calmó, como si hubiera esperado este momento durante años. Simplemente me levanté, recogí mi bolso y caminé hacia la puerta. Antes de salir, escuché a Paulo decir, «Por fin vamos a poder cenar en paz». Esas fueron las últimas palabras que le escuché decir en mi presencia. Porque cuando salí de esa casa, no solo cumplí su deseo. Hice exactamente lo que me pidió, desaparecí de su vida. Pero no como él esperaba. Mientras caminaba hacia mi auto, pensé en una sola cosa. Ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado. Durante los primeros días después del almuerzo, no pude dormir. Me quedaba despierta en mi cama, mirando el techo, recordando cada palabra que Paulo había dicho. Eres una egoísta. La frase se repetía en mi mente como un eco que no se callaba. ¿Cómo había llegado mi hijo a odiarme tanto? Cerré los ojos y me transporté a 30 años atrás. Paulo tenía 15 años y había reprobado matemáticas. Llegó a casa llorando, convencido de que su futuro estaba arruinado. Yo dejé mi trabajo de medio tiempo en la tienda de doña Elvira para ayudarle con los estudios. Todas las tardes, después de limpiar la casa y preparar la cena, nos sentábamos en la mesa del comedor para repasar ecuaciones y fórmulas. «Mamá, no entiendo esto», decía frustrado, tirando el lápiz sobre el cuaderno. «Soy un idiota». Yo tomaba su cara entre mis manos y le decía, «Tú no eres idiota, mi amor. Solo necesitas práctica». Y practicábamos hasta las 11 de la noche, hasta que finalmente aprobó el examen. Cuando Paulo entró a la universidad, vendí el carro de mi esposo muerto para pagar la matrícula. Tomé trabajos extras, limpiaba casas los fines de semana, cosía ropa para las vecinas, vendía empanadas en las tardes. Mis manos se llenaron de callos y mis piernas se hincharon de tanto estar de pie, pero Paulo nunca se enteró. Cada mes, cuando le depositaba el dinero para sus gastos, le decía que había ahorrado de mis pequeños ingresos. «Gracias, mamá», decía distraído, sin levantar la vista de sus libros. «Eres la mejor». Esas palabras me llenaban de energía para seguir trabajando 12 horas diarias. Durante sus años de estudiante, Paulo traía amigos a casa. Yo cocinaba para todos, lavaba su ropa, planchaba sus camisas para las presentaciones importantes. «Tu mamá es increíble», le decían sus compañeros. «Tienes mucha suerte». Paulo sonreía orgulloso. «Sí, es la mejor mamá del mundo». Pero después de que se graduó, algo cambió.
Consiguió trabajo en un bufete pequeño y comenzó a ganar su propio dinero. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Estoy muy ocupado, mamá decía por teléfono. El trabajo es muy exigente. Yo entendía. Los hijos crecen, hacen su vida. Era natural. Conoció a Ángela en una fiesta de la oficina. La primera vez que la trajo a casa, llegó con una actitud diferente. Mamá, Ángela está acostumbrada a restaurantes más sofisticados. ¿Podrías hacer algo especial? Pasé toda la mañana cocinando lasaña, porque había escuchado que era su plato favorito. Está muy salada, fue lo primero que dijo Ángela después de probar un bocado. Paulo se disculpó por mí. Mi madre no está acostumbrada a cocinar comida italiana. Yo sonreí y dije que la próxima vez haría algo más simple. Cuando se casaron, Paulo me pidió que no hiciera muchos discursos en la boda. Ángela piensa que la familia debe mantener un perfil bajo, explicó. Es más elegante así. Acepté. En la boda, me senté en silencio, aplaudí cuando correspondía, y me fui temprano para no incomodar a nadie. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles. Paulo trabajaba mucho, Ángela se quejaba de que no tenían tiempo para ellos. Yo ofrecí ayudarles. Puedo cocinar para ustedes los domingos, les propuse. Así tendrán más tiempo para estar juntos. Aceptaron agradecidos. Al principio, los almuerzos dominicales eran alegres. Paulo me contaba sobre sus casos, Ángela hablaba de sus amigas, yo escuchaba y servía más comida. Pero gradualmente, noté cambios sutiles. Paulo comenzó a llegar tarde, siempre con excusas. Ángela revisaba su teléfono durante toda la comida. Las conversaciones se volvieron más superficiales. Mamá, ¿no crees que deberías buscar actividades para ti?, me preguntó Paulo un domingo. ¿Podrías apuntarte a clases de pintura o algo así? La sugerencia me sorprendió. ¿No te gusta que cocinemos juntos? Sí, pero también es importante que tengas tu propia vida. Intenté seguir su consejo. Me apunté a clases de tejido en el centro comunitario. Pero cada vez que tenía actividades los domingos, Paulo se molestaba. Pensé que íbamos a almorzar, decía con tono de reproche. Siempre cancelas nuestros planes. Así que dejé las clases y regresé a la rutina dominical. Ángela comenzó a hacer comentarios sobre la decoración de mi casa. Teodora, estos muebles son muy antiguos. ¿No quieres renovar un poco? Yo había comprado esos muebles cuando Paulo era niño, cada pieza con mucho esfuerzo y sacrificio. Me gustan así, respondía. Tienen historia. Ella sonreía condescendientemente. Sí, pero la historia a veces hay que dejarla atrás. Cuando Paulo fue ascendido a socio junior, las cosas empeoraron. Llegaba a los almuerzos con una actitud distante, como si estar en mi casa fuera una obligación molesta. Mamá, los clientes importantes no entienden estas tradiciones familiares, me explicó un día. En mi posición, tengo que ser más selectivo con mi tiempo. ¿Soy una obligación molesta?, le pregunté directamente. No es eso, respondió rápidamente. Es solo que las cosas cambian. Tengo responsabilidades diferentes ahora. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían que me veía como un obstáculo en su nueva vida. Ángela se volvió más atrevida con sus comentarios. Teodora, ¿no crees que ya es hora de que Paulo viva su propia vida? Nosotros tenemos planes para los domingos también. Sus palabras eran dulces, pero el mensaje era claro, yo sobraba. Comencé a notar cómo Paulo me hablaba frente a otros. Cuando venían invitados, se refería a mí como mi madre en lugar de mamá. Explicaba mis tradiciones como si fueran curiosidades antiguas. Mi madre todavía hace estas cosas, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es de otra generación. La última Navidad antes del almuerzo fatal, Paulo llegó 2 horas tarde. Tuvimos que pasar por casa de los padres de Ángela primero, explicó. Ellos también tenían cena navideña. Yo había mantenido la comida caliente durante horas, esperando. ¿Por qué no me avisaste?, pregunté. Se me olvidó, respondió sin mirarme a los ojos. Esa noche, mientras recogía los platos y guardaba las sobras, entendí que algo había muerto entre nosotros. No era solo distancia. Era desprecio.
Mi hijo había aprendido a avergonzarse de mí, de mi casa, de mis tradiciones, de mi amor incondicional. Pero yo seguía esperando que las cosas mejoraran. Seguía cocinando los domingos, decorando para las fiestas, llamando para preguntar cómo estaban. Porque era mi hijo. Porque una madre nunca se rinde. Hasta el domingo en que me pidió que me fuera y nunca más apareciera. Ahora, acostada en mi cama, entendía que el Paulo que había gritado en el comedor no era el mismo niño que lloraba por las matemáticas. Ese niño había muerto años atrás, reemplazado por un hombre que veía el amor de su madre como una carga. Pero lo que él no sabía era que yo también había cambiado. Y estaba a punto de descubrirlo. El martes después del almuerzo, decidí ir a casa de Paulo para recoger algunas cosas que había dejado allí. Un suéter que había tejido para él y nunca usó, unas fotografías familiares que tenía enmarcadas en su estudio, y mi libro de recetas que le había prestado a Ángela meses atrás. Toqué el timbre 3 veces. Nadie respondió. Sabía que Paulo estaba en el trabajo, pero Ángela debería estar en casa. Su auto estaba en la entrada. Usé la llave que me habían dado años atrás para emergencias y entré silenciosamente. «Ángela», grité desde la puerta. Silencio. La casa olía a café recién hecho y perfume caro. Subí las escaleras hacia el estudio de Paulo para buscar mis fotografías. Fue entonces cuando escuché voces que venían de la habitación principal. Tiene que entender que ya no puede seguir viniendo todos los domingos. Era la voz de Ángela, pero no estaba hablando por teléfono. Había alguien más en la casa. Me acerqué sin hacer ruido y reconocí la segunda voz. Era Joaquín Herrera, el dueño del bufete donde trabajaba Paulo. Mi viejo amigo. El hombre que había defendido sutilmente durante el almuerzo del domingo. «Ángela, no puedes pedirme que convenza a Paulo de alejar a su madre», decía Joaquín con tono incómodo. «Teodora es una buena mujer. No se merece este trato». «Joaquín, tú no entiendes. Esa mujer está obsesionada con nosotros. Llama todos los días, aparece sin avisar, nos hace sentir culpables si no vamos a sus almorzadas ridículas». La voz de Ángela tenía un tono que nunca había escuchado antes. Frío. Calculador. «Paulo necesita esta promoción, ¿verdad? Necesita que tú confíes en él para casos más importantes». Siguió hablando mientras yo me pegaba contra la pared del pasillo. Una cosa que no ayuda para nada es tener una suegra pegajosa que lo hace ver como un niño de mamá frente a los clientes. Escuché el sonido de una cama que crujía. Mi corazón se detuvo. Luego, la risa suave de Ángela. «Además, Joaquín, tú y yo tenemos otros asuntos que resolver. Asuntos que requieren privacidad». «Ángela, esto está mal», murmuró Joaquín, pero su voz sonaba débil, sin convicción. «¿Está mal que dos adultos se diviertan? Paulo no tiene que enterarse de nada. Pero sí tiene que entender que su madre ya no puede ser parte de nuestras vidas». Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Mi nuera estaba teniendo una aventura con Joaquín. El mismo hombre que había sido amigo de mi familia durante décadas. El hombre que le había dado trabajo a Paulo. El hombre que me había defendido el domingo mientras secretamente conspiraba en mi contra. «La escena del domingo fue perfecta», continuó Ángela. «Paulo finalmente explotó. Ahora solo necesitamos asegurarnos de que no se reconcilien. Tú podrías ayudar con eso». «¿Cómo?», preguntó Joaquín. «Convéncelo de que su madre es tóxica. Dile que has visto cómo otros empleados exitosos mantienen distancia de sus familias problemáticas. Usa tu influencia». Me alejé de la puerta con las piernas temblorosas. Bajé las escaleras en silencio, salí de la casa y me senté en mi auto durante media hora, incapaz de procesar lo que había escuchado. No era solo que Paulo me hubiera rechazado. Era que había sido manipulado. Su esposa había orquestado todo para alejarme de su vida, y había usado a Joaquín como cómplice. Esa noche no pude comer. Me senté en mi cocina, mirando las fotografías que había logrado recuperar antes de salir de la casa. Paulo a los 5 años, sonriendo sin dientes delanteros. Paulo en su graduación, abrazándome con orgullo. Paulo en su boda, posando conmigo mientras Ángela sonreía falsamente al fondo. ¿Cuánto tiempo llevaba Ángela planeando esto? ¿Cuándo había comenzado su aventura con Joaquín? ¿Paulo sabía algo? Al día siguiente, decidí investigar más.
Fui al centro comercial donde Ángela trabajaba como diseñadora de interiores. Su secretaria me conocía, así que pude entrar sin problemas. ¿Está Ángela?, pregunté con mi sonrisa más dulce. Salió a almorzar, señora Limas. ¿Quiere esperarla? No es necesario. Solo vine a dejarle esto. Le entregué una bolsa con algunos dulces caseros. ¿Sabe dónde fue a almorzar? Tal vez la alcanzo. Creo que fue al restaurante del Hotel Bella Vista. Siempre va allí los miércoles. El Hotel Bella Vista. El mismo lugar donde Joaquín tenía una suite permanente para recibir clientes importantes. Conduje hasta allí y me senté en el bar del lobby, pidiendo un café que no tenía intención de tomar. Desde mi mesa podía ver la entrada del restaurante. A los 20 minutos, los vi. Ángela y Joaquín, sentados en una mesa del rincón, hablando en voz baja, tocándose las manos por encima del mantel. No eran gestos de una reunión de negocios. Eran gestos de amantes que se conocían íntimamente. Saqué mi teléfono y tomé varias fotografías discretas. Luego me levanté y me acerqué lo suficiente para escuchar fragmentos de su conversación. Paulo está más relajado desde el domingo, decía Ángela. Creo que fue liberador para él finalmente decirle la verdad a su madre. Me siento mal por Teodora, murmuró Joaquín. La conozco desde hace años. Es una buena mujer. Joaquín, mi amor, no puedes tener remordimientos ahora. Hicimos lo correcto. Paulo necesita crecer, necesita independizarse. Y nosotros necesitamos espacio para estar juntos. ¿Y si Paulo se entera de nosotros? No se va a enterar. Él está tan concentrado en su carrera que no ve nada más. Además, con su madre fuera del panorama, va a depender más de mí. Va a valorar más nuestro matrimonio. Regresé a mi mesa temblando de rabia. No solo habían manipulado a Paulo para que me rechazara, sino que estaban usando mi ausencia para fortalecer su relación adúltera. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Paulo en mi contestadora. Mamá, llamé para ver cómo estás. Tal vez podríamos hablar pronto. Su voz sonaba insegura, casi arrepentida. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez se había dado cuenta de que había sido demasiado cruel. Tal vez quería pedirme perdón. Pero entonces recordé la conversación que había escuchado. Paulo está más relajado desde el domingo. Ángela había logrado lo que quería. Y ahora Paulo venía a buscarme porque se sentía culpable, no porque realmente me necesitara. No le devolví la llamada. En cambio, me senté en mi sala y comencé a planear. Porque una cosa era que mi hijo me rechazara por sus propias razones. Otra muy diferente era que lo hubieran manipulado para hacerlo. Ángela y Joaquín habían subestimado a la vieja Teodora. Pensaron que me iría a llorar a un rincón, que aceptaría mi destino silenciosamente. Pero llevaba 72 años en este mundo. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo, a la pobreza, a la soledad. Había criado a un hijo trabajando 12 horas diarias. Había sacrificado mi juventud, mis sueños, mi vida entera por mi familia. Y ahora iba a descubrir de qué estaba hecha realmente. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Porque finalmente tenía un plan. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina y finalmente pudiera ver el camino frente a mí. No era la Teodora sumisa que había sido humillada en el almuerzo. Era una mujer de 72 años que había sobrevivido a demasiadas cosas como para dejarse vencer por una nuera manipuladora y un hijo ingrato. Lo primero que hice fue llamar a mi banco. Buenos días. Quiero revisar todas las cuentas que tengo abiertas, le dije a la ejecutiva que me había atendido durante años. Necesito saber exactamente quién tiene acceso a cada una. La información que me dieron me dejó helada. Paulo tenía poder sobre 4 de mis cuentas bancarias. No solo las de ahorro, sino también la cuenta corriente principal y la cuenta de inversiones que había abierto con el dinero del seguro de vida de mi esposo. Todo legal, todo firmado por mí misma años atrás, cuando pensé que era una decisión inteligente. Para que puedas ayudarme si algo me pasa, le había dicho entonces. ¿Quiere hacer algún cambio en estos accesos?, preguntó la ejecutiva. Todavía no. Pero quiero que me explique exactamente cómo funciona el proceso para revocar estos permisos.
Después del banco, fui a visitar a mi vecina Elvira. Ella había sido mi confidente durante décadas y era la única persona que conocía todos los detalles de mi relación con Paulo. Elvira, necesito pedirte un favor muy grande, le dije mientras tomábamos café en su cocina. Quiero que me ayudes con algo, pero antes necesito contarte lo que descubrí ayer. Le narré todo, la aventura de Ángela con Joaquín, la manipulación, las conversaciones que había escuchado. Elvira me escuchó en silencio, sus ojos llenándose de indignación a medida que yo hablaba. Esa mujer es una víbora, murmuró cuando terminé. Y Joaquín, después de todo lo que tú hiciste por él cuando era joven y no tenía dinero para estudiar. Elvira, necesito que me ayudes a investigar más. Necesito saber cuánto tiempo lleva esto pasando, si hay otras personas involucradas, si Paulo sabe algo. ¿Qué tienes en mente? Un plan. Pero necesito información primero. Información que solo puedo conseguir si ellos creen que soy la misma mujer derrotada que salió de esa casa el domingo pasado. Elvira sonrió por primera vez desde que había comenzado a hablar. Teodora, yo siempre supe que tenías fuego por dentro. Cuenta conmigo. Esa tarde, comencé mi investigación de manera sistemática. Primero, revisé todas las facturas y documentos que tenía en casa relacionados con Paulo. Encontré algo interesante. Recibos de dinero que le había prestado durante los últimos 3 años. Pequeñas cantidades que él me había pedido para emergencias y que nunca me había devuelto. En total, sumaban casi 50,000 pesos. También encontré copias de documentos que había firmado cuando Paulo compró su casa. Yo había servido como avalista de su hipoteca, comprometiendo mi propia propiedad como garantía. En ese momento me había sentido orgullosa de poder ayudarlo. Ahora veía que era otra forma de control. El jueves por la mañana, Elvira llegó a mi casa con información fresca. Fui al salón de belleza donde va Ángela, me dijo. Fingí que necesitaba referencias para una diseñadora de interiores. Las chicas de allí hablan mucho. ¿Qué averiguaste? La aventura con Joaquín lleva al menos 8 meses. Aparentemente no es muy discreta. Varias personas los han visto juntos en restaurantes, hoteles. También descubrí algo más. Ángela le ha estado diciendo a sus amigas que está esperando que Paulo reciba una herencia grande cuando ya no estés. Herencia. Al parecer, ella cree que tienes mucho dinero ahorrado y que la casa vale más de lo que realmente vale. Esa información me dio otra pieza del rompecabezas. No solo querían alejarme de sus vidas, sino que también estaban especulando sobre mi muerte y mi dinero. El viernes decidí dar el siguiente paso. Llamé a Paulo y dejé un mensaje en su buzón de voz, fingiendo que era la madre sumisa de siempre. Hijo, sé que las cosas están difíciles entre nosotros. Tal vez tenías razón el domingo. Tal vez soy demasiado entrometida. ¿Podríamos hablar? Me gustaría disculparme. Paulo me devolvió la llamada esa misma tarde. Mamá, me da gusto que llames. Yo también he estado pensando mucho. Tal vez fui demasiado duro contigo. No, hijo. Tenías razón. Yo he estado muy sola desde que murió tu papá. Creo que me volví muy dependiente de ustedes. Mamá, no digas eso. Su voz sonaba genuinamente arrepentida. ¿Podrías venir a tomar café mañana? Solo tú. Quiero hablar contigo sin presiones. Claro. Ángela tiene planes con sus amigas de todas formas. Perfecto. Sábado por la tarde, Paulo vendría solo. Era exactamente lo que necesitaba. Esa noche preparé mi actuación. Practiqué frente al espejo diferentes expresiones. La madre arrepentida, la mujer solitaria que reconoce sus errores, la anciana que acepta su lugar. Tenía que ser convincente porque de esto dependía el éxito de mi plan. El sábado, Paulo llegó puntual a las 3 de la tarde. Traía flores, algo que no había hecho en años. Mamá, siento mucho lo que pasó el domingo. No debí gritarte así frente a todos. No, hijo, tenías razón. Le serví café y galletas, interpretando perfectamente mi papel. He estado pensando mucho. Creo que me volví muy posesiva. Ustedes tienen su propia vida y yo tengo que aprender a estar sola. No tienes que estar sola, mamá. Solo necesitamos encontrar un equilibrio.
Lo entiendo. Y quiero que sepas que voy a hacer cambios. Voy a buscar actividades para mí. Voy a hacer nuevos amigos. Ya no voy a depender tanto de ustedes. Paulo parecía aliviado. Me da mucho gusto escucharte decir eso. Ángela también se va a poner contenta. ¿Cómo está Ángela? Siento que tal vez la he hecho sentir incómoda todos estos años. No, mamá. Bueno, tal vez un poco. Pero ella también entiende que necesitamos encontrar la manera de ser una familia sin la presión de antes. Continuamos hablando durante 2 horas. Paulo me contó sobre sus casos en el bufete, sobre sus planes de crecimiento profesional, sobre lo orgulloso que estaba de su promoción. Yo asentía y sonreía, haciendo las preguntas correctas, mostrando el interés apropiado. Joaquín dice que tengo potencial para ser socio completo en unos años, me dijo con orgullo. ¡Qué maravilloso! Joaquín siempre ha creído en ti. Sí, él ha sido como un mentor. Dice que los abogados exitosos saben mantener separada su vida personal de la profesional. Ahí estaba. La influencia de Joaquín, tal como Ángela había planeado. Es muy sabio, respondí. Tienes suerte de tener un jefe que se preocupe tanto por tu futuro. Cuando Paulo se fue, me sentí extrañamente vacía. Por un momento, durante nuestra conversación, había vislumbrado al hijo que recordaba. El joven ambicioso pero cariñoso que había sido antes de casarse. Me dolía darme cuenta de que tal vez ese hijo todavía existía, pero había sido enterrado bajo años de manipulación. Pero no podía permitirme sentimentalismos. Paulo había elegido su camino cuando decidió gritarme frente a toda la familia. Cuando decidió humillarme sin siquiera intentar entender mi perspectiva. El domingo, mientras ellos probablemente almorzaban en paz como Paulo había deseado, yo me senté en mi escritorio y comencé a escribir. Una lista detallada de todo lo que necesitaba hacer. Cada paso estaba cuidadosamente planeado, cada contingencia considerada. Primera fase: retirar paulatinamente el dinero de las cuentas compartidas y transferirlo a cuentas nuevas en otro banco. Segunda fase: recopilar todas las evidencias de la aventura de Ángela. Tercera fase: documentar todos los préstamos y favores que les había hecho durante años. Cuarta fase: preparar la confrontación final. Era un plan meticuloso, y por primera vez en semanas, me sentía completamente en control. Esa noche llamé a Elvira. ¿Estás lista para la siguiente parte?, le pregunté. Teodora, nunca te había visto así. Das un poco de miedo. Bien. Porque quiero que Ángela y Joaquín tengan mucho miedo cuando esto termine. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una mujer que ni yo misma reconocía. Por las mañanas era la Teodora de siempre, tranquila, predecible, invisible para el mundo. Pero por las tardes me transformaba en una detective, una estratega, una mujer que había decidido que ya no iba a ser víctima de nadie. El lunes por la mañana abrí 3 cuentas nuevas en un banco diferente. Quiero máxima privacidad, le expliqué al ejecutivo. Solo yo debo tener acceso a estas cuentas. Nadie más. Comencé a transferir cantidades pequeñas cada día, lo suficientemente discretas para no levantar sospechas, pero lo suficientemente consistentes para mover casi todo mi dinero en pocas semanas. Paulo nunca revisaba mis movimientos bancarios. ¿Para qué habría de hacerlo? Yo era solo su madre mayor, incapaz de tomar decisiones financieras importantes sin consultarle. Esa negligencia iba a costarle caro. Elvira se convirtió en mi cómplice perfecta. Tenía una habilidad natural para conseguir información sin levantar sospechas. Fui al supermercado donde Ángela compra, me reportó el martes. La cajera me contó que siempre paga con efectivo los fines de semana. Cantidades grandes. Como si alguien le diera dinero extra para sus gastos. Joaquín. Probablemente. También averigüé que reserva una mesa fija en el restaurante del hotel todos los miércoles. Mesa para 2, siempre la misma. Esa información me sirvió para planear mi siguiente movimiento. El miércoles siguiente, contraté a un investigador privado. Se llamaba Iván Morales y tenía una reputación impecable para casos de infidelidad. Necesito fotografías, videos, cualquier evidencia que demuestre que estas 2 personas tienen una relación extramarital, le expliqué, mostrándole las fotos que había tomado con mi teléfono. ¿Para un divorcio?, preguntó Iván. Para justicia, respondí.
Iván me miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas. Le tendré un reporte completo en una semana. Mientras tanto, continué con mi teatro de la madre arrepentida. Llamaba a Paulo cada 3 días, siempre con el tono correcto de humildad y gratitud. Hijo, te llamo para contarte que me inscribí en clases de pintura. Tienes razón, necesito hacer mi propia vida. Me da mucho gusto, mamá. ¿Cómo te va? Muy bien. Estoy conociendo gente nueva. Ya no me siento tan sola. La verdad era que no había clases de pintura. Pasaba esas horas en la biblioteca, usando las computadoras públicas para investigar sobre leyes de herencia, derechos de avalistas y procedimientos para revocar poderes bancarios. También usé ese tiempo para documentar meticulosamente todos los favores que les había hecho durante años. No solo el dinero que les había prestado, sino también el tiempo, el trabajo, los sacrificios. Cada almuerzo que había cocinado, cada regalo que había comprado, cada vez que había cuidado su casa cuando viajaban. ¿Para qué necesitas todo eso?, me preguntó Elvira cuando me vio haciendo cálculos en mi cocina. Quiero que entiendan exactamente cuánto les he dado. Y cuánto van a perder. El viernes de esa semana, Iván me llamó. Señora Limas, tengo material muy interesante. Podemos reunirnos. Nos encontramos en una cafetería discreta del centro. Iván abrió una carpeta llena de fotografías y documentos. Su nuera y este hombre se ven regularmente desde hace por lo menos 8 meses, comenzó a explicar. Siempre los mismos lugares: el Hotel Bella Vista, un apartamento en la zona residencial que él alquila, y ocasionalmente en la oficina del después de horarios. Las fotografías eran claras e incriminatorias. Ángela y Joaquín besándose en el estacionamiento del hotel, entrando juntos al apartamento, saliendo de madrugada de la oficina con ropa desarreglada. Pero hay algo más, continuó Iván. Hice algunas verificaciones adicionales. Su hijo no sabe nada de esto. De hecho, el señor Herrera le ha estado dando consejos sobre cómo manejar el problema con su madre. Aparentemente, su nuera le ha convencido de que usted es una influencia negativa en el matrimonio. ¿Tienes prueba de eso? Grabé una conversación telefónica entre ellos. Es legal porque fue en un lugar público. Iván reprodujo un audio en su teléfono. Era la voz de Joaquín. Paulo, tu madre es una mujer muy buena, pero a veces los padres pueden ser demasiado involucrados en la vida de sus hijos adultos. En mi experiencia, los profesionales más exitosos aprenden a establecer límites claros. Y luego la voz de Paulo. Sí, creo que tienes razón. Desde que hablé con ella la semana pasada, se ha estado alejando más. Creo que finalmente entendió. Mi corazón se rompió y se endureció al mismo tiempo. Paulo realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Había sido completamente manipulado. ¿Cuánto le debo?, le pregunté a Iván. Considerando la naturaleza del caso, y que usted es claramente la víctima aquí, le voy a cobrar la mitad de mi tarifa normal. Esa noche organicé toda la evidencia en mi mesa del comedor. Fotografías, documentos bancarios, grabaciones, recibos de préstamos. Era como armar un rompecabezas donde cada pieza revelaba una traición diferente. Elvira vino a ayudarme. Teodora, esto es impresionante. Tiene suficiente material para destruir a Ángela y a Joaquín. No quiero destruirlos. Quiero que Paulo vea la verdad. ¿Y si no te cree? Entonces habré perdido a mi hijo para siempre. Pero al menos sabré que luché. El sábado, Paulo me llamó para invitarme a almorzar en un restaurante. Ángela y yo queremos hacer las paces contigo, mamá. Ella se siente muy mal por cómo han estado las cosas. Ángela va a estar ahí. Sí. Pensamos que sería bueno que habláramos los 3. Perfecto. Era exactamente lo que necesitaba. Me encantaría, hijo. El domingo. Perfecto. Te mandó la dirección por mensaje. Esa noche no pude dormir. No por nervios, sino por anticipación. Durante semanas había estado planeando este momento. Había preparado cada palabra, cada gesto, cada revelación. El domingo por la mañana me vestí cuidadosamente. No la ropa de anciana sumisa que había usado en las últimas semanas, sino mi mejor vestido. Me peiné, me maquillé ligeramente,
Me puse los aretes de perlas que mi esposo me había regalado para nuestro 20º aniversario. Antes de salir, guardé todas las evidencias en una carpeta elegante. También preparé una segunda carpeta con copias de todos los documentos bancarios donde Paulo tenía acceso a mis cuentas. ¿Estás lista?, me preguntó Elvira, que había venido a despedirme. Llevo 72 años preparándome para este momento, respondí. Conduje hacia el restaurante con una calma extraña. Durante el camino, pensé en todas las veces que había cedido, que había aceptado humillaciones menores, que había puesto la paz familiar por encima de mi dignidad. Pero esos tiempos habían terminado. Cuando llegué al restaurante, los vi sentados en una mesa del rincón. Paulo parecía nervioso. Ángela lucía su sonrisa perfecta, la misma que había usado durante años para manipular a toda la familia. Me acerqué a la mesa con las 2 carpetas bajo el brazo, sonriendo como la madre cariñosa que ellos esperaban ver. «Hola, hijo. Ángela». Me senté frente a ellos, colocando las carpetas sobre la mesa. «Mamá, te ves muy bien», dijo Paulo, genuinamente sorprendido. «Gracias. Me siento muy bien también». Miré directamente a Ángela. De hecho, me siento mejor de lo que me he sentido en años. Y entonces comencé. «Mamá, antes de que digamos cualquier cosa, Ángela y yo queremos pedirte disculpas», comenzó Paulo tan pronto como llegó el mesero con nuestras bebidas. Sus ojos se veían sinceros, casi infantiles. «Creo que hemos sido muy duros contigo». Ángela asintió con su expresión más dulce. «Teodora, siento mucho si alguna vez te hice sentir excluida. Nunca fue mi intención». Su actuación era perfecta. Si yo no hubiera sabido la verdad, habría creído cada palabra. «No se preocupen», respondí con calma, manteniendo mis manos sobre las carpetas. «Entiendo perfectamente por qué se sintieron así». Tomé un sorbo de mi café, observando sus caras. De hecho, he estado haciendo mucha reflexión estas últimas semanas. «Nos da mucho gusto escuchar eso», dijo Paulo, visiblemente aliviado. «Joaquín me comentó que cuando las familias aprenden a dar espacio, las relaciones mejoran». Ahí estaba el nombre que había estado esperando. «¿Joaquín? ¿Han estado hablando de mí con Joaquín?» «Bueno, él tiene mucha experiencia con temas familiares», explicó Paulo. «Es como un mentor para mí. Me ha ayudado a entender que a veces los padres pueden ser involuntariamente posesivos». «Qué interesante», murmuré, abriendo lentamente la primera carpeta. «Me alegra saber que Joaquín se preocupa tanto por nuestra familia». Ángela se tensó ligeramente, pero mantuvo su sonrisa. «Joaquín es un hombre muy sabio. Paulo tiene suerte de trabajar con él». «Sin duda». Saqué la primera fotografía de la carpeta, pero la mantuve boca abajo sobre la mesa. «Cuéntame, Ángela, ¿tú también has hablado con Joaquín sobre nuestros problemas familiares?» «¿Yo? No». «Bueno, tal vez en alguna reunión social. Ya sabes cómo son estas cosas, se habla de todo un poco». «Por supuesto. Las reuniones sociales». Volteé la fotografía. Era Ángela y Joaquín besándose apasionadamente en el estacionamiento del hotel. ¿Te refieres a reuniones como esta? El silencio que siguió fue ensordecedor. Paulo se quedó mirando la fotografía como si no pudiera procesarla. Su cara se puso pálida, luego roja, luego pálida otra vez. ¿Qué es esto?, tartamudeó. Ángela intentó tomar la fotografía, pero yo la retiré rápidamente. «Teodora, ¿qué estás haciendo? ¿Nos estás espiando?» «No, querida. Solo estoy documentando reuniones sociales». Saqué más fotografías, colocándolas una por una sobre la mesa. «Esta es del miércoles pasado. Esta del miércoles anterior. Esta es mi favorita, del apartamento que Joaquín alquila en la zona residencial». Paulo tomó una de las fotografías con manos temblorosas. «Ángela, ¿qué significa esto?» «Paulo, yo puedo explicar». Ángela había perdido completamente su compostura. Sus ojos se movían desesperadamente entre su esposo y las fotografías. «Por favor, explica», dije con voz serena. «Estamos todos ansiosos por escuchar». Esto está fuera de contexto. Son solo fotos manipuladas. Teodora está tratando de separarnos porque está celosa de nuestra felicidad».
Saqué mi teléfono y reproduje el audio que Iván había grabado. La voz de Joaquín llenó el espacio entre nosotros. Paulo, tu madre es una mujer muy buena, pero a veces los padres pueden ser demasiado involucrados en la vida de sus hijos adultos. Los ojos de Paulo se llenaron de una comprensión terrible. Joaquín sabía que íbamos a tener problemas familiares antes de que siquiera pasaran. Continúa escuchando, le dije suavemente. La grabación siguió. La voz de Ángela era claramente audible. Paulo está más relajado desde el domingo. Creo que fue liberador para él finalmente decirle la verdad a su madre. Y luego Joaquín. Me siento mal por Teodora. La conozco desde hace años. Es una buena mujer. Joaquín, mi amor, no puedes tener remordimientos ahora. Hicimos lo correcto. Paulo dejó caer el teléfono sobre la mesa. Su cara había pasado por un espectro completo de emociones. Shock, incredulidad, traición, ira. Mi amor, susurró, mirando a Ángela como si la viera por primera vez. Le dijiste, mi amor, a Joaquín. Paulo, déjame explicarte. ¿Cuánto tiempo? Gritó Paulo, llamando la atención de todo el restaurante. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi jefe? Paulo, por favor, baja la voz. No. Respóndeme. ¿Cuánto tiempo llevas manipulándome para alejarme de mi madre mientras te acuestas con otro hombre? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ángela, pero ya no eran lágrimas de una víctima. Eran lágrimas de alguien que había sido atrapado en sus propias mentiras. 8 meses, murmuró finalmente. Pero Paulo, tú tienes que entender. 8 meses. Paulo se puso de pie tan violentamente que derribó su silla. ¿Y mi madre? ¿Cuánto tiempo llevas planeando destruir mi relación con ella? Yo permanecí sentada, observando el colapso de sus mentiras con una calma que me sorprendía. Puedo responder esa pregunta, dije suavemente. Saqué más documentos de la segunda carpeta. Según mis investigaciones, el plan comenzó hace aproximadamente 1 año. 1 año. Paulo me miró con ojos desorbitados. Sí. Coincidentemente, justo después de que Joaquín te prometiera la promoción. Parece que tu esposa decidió que tu madre era un obstáculo para tu carrera. Pasé las páginas de mis notas. También descubrí que ella ha estado diciéndoles a sus amigas que está esperando recibir una herencia considerable cuando yo muera. Eso no es cierto, gritó Ángela. No. Saqué mi teléfono otra vez. Tengo grabaciones de conversaciones en el salón de belleza donde hablas específicamente sobre el valor de mi casa y mis ahorros. Paulo se sentó pesadamente, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Todo este tiempo pensé que estaba creciendo, que estaba madurando, que estaba aprendiendo a ser independiente de mi madre. Lo que estabas aprendiendo era ser independiente de la única persona que realmente te amaba, dije con tristeza. Mientras tanto, dependías cada vez más de 2 personas que te estaban traicionando. Teodora, tú no entiendes. Ángela intentó recuperar el control de la situación. Paulo necesitaba crecer. ¿Necesitaba qué? La interrumpí con voz fría. ¿Necesitaba humillar a su madre frente a toda la familia para que tú pudieras acostarte tranquilamente con su jefe? ¿Necesitaba romper el corazón de la mujer que lo crió sola para que ustedes pudieran planear cómo gastarse su herencia? El restaurante completo estaba en silencio, todos los comensales mirando hacia nuestra mesa. Pero ya no me importaba. Paulo, dije suavemente, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Abrí la segunda carpeta completamente. Durante las últimas 2 semanas, retiré todo mi dinero de las cuentas donde tenías acceso. Cancelé tu poder sobre mis finanzas. Contraté a un abogado para revisar el contrato de tu hipoteca donde soy avalista. Paulo me miró sin comprender. ¿Qué significa eso? Significa que la egoísta que humillaste hace 2 semanas acaba de hacer exactamente lo que le pediste. Desapareció de tu vida. Completamente. Cerré las carpetas y me puse de pie. La cuenta del restaurante está pagada. El dinero está en la mesa. Dejé un billete junto a las fotografías. Tienen mucho de qué hablar. Mientras caminaba hacia la salida, escuché a Paulo gritar mi nombre. Mamá, mamá, espera. Pero no me detuve. No miré atrás.
porque la mujer que había entrado a ese restaurante ya no existía, y la que estaba saliendo tenía cosas más importantes que hacer. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que siquiera llegara a mi auto. Paulo. Lo dejé que sonara hasta que se cortó, luego volvió a sonar inmediatamente. Ángela. Después Paulo otra vez. Apagué el teléfono y conduje a casa en completo silencio, sintiendo por primera vez en semanas que podía respirar profundamente. Cuando llegué a mi casa, Elvira me estaba esperando en el porche. ¿Cómo fue?, preguntó ansiosa. Exactamente como esperaba, respondí. Paulo finalmente conoce a la verdadera Ángela. Y a el verdadero Joaquín. ¿Y ahora qué sigue? Sonreí por primera vez en días. Ahora viene la parte que más he esperado. Esa noche preparé todo para la fase final de mi plan. No se trataba solo de exponer la aventura de Ángela. Se trataba de que toda la familia, todos los amigos, todos los que habían presenciado mi humillación, conocieran la verdad completa. El lunes por la mañana fui directamente al bufete de Joaquín. La recepcionista me conocía desde hacía años. Buenos días, señora Limas. ¿Tiene cita con el señor Herrera? No, pero creo que va a querer verme. Dígale que traigo información muy importante sobre uno de sus empleados. 10 minutos después, Joaquín apareció en la recepción. Se veía nervioso, pero intentaba mantener su compostura profesional. Teodora, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Podríamos hablar en tu oficina? Es un asunto delicado. Su oficina estaba exactamente como la recordaba, elegante, cara, diseñada para impresionar. Me senté frente a su escritorio y coloqué una carpeta sobre la superficie pulida. Joaquín, vengo a ofrecerte una oportunidad. Una oportunidad. La oportunidad de renunciar antes de que toda la ciudad se entere de tu aventura con la esposa de tu empleado. Abrí la carpeta y esparcí las fotografías sobre su escritorio. Estas fotos van a estar en todos los periódicos locales mañana por la mañana. A menos que... Teodora, esto es chantaje. No, Joaquín. Esto es justicia. Tú manipulaste a mi hijo para alejarme de su vida mientras te acostabas con su esposa. Usaste tu posición de poder para destruir mi familia. Joaquín se dejó caer en su silla, de repente viéndose mucho mayor que sus 68 años. Teodora, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Pero llegaron. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Me incliné hacia adelante. A menos que prefieras manejar esto discretamente. ¿Qué quieres? Primero, vas a renunciar. Inventarás cualquier excusa, problemas de salud, decisión personal, lo que sea. Segundo, vas a recomendarle a Paulo para tu posición. Tercero, vas a desaparecer de nuestras vidas para siempre. ¿Y si no acepto? Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Tengo el número de 3 periódicos locales y 2 estaciones de radio enmarcado rápido. También tengo el número de tu esposa. Joaquín palideció. Mi esposa no tiene nada que ver con esto. Tu esposa tiene todo que ver con esto. Ella merece saber con quién ha estado casada durante 40 años. Permanecimos en silencio durante varios minutos. Finalmente, Joaquín suspiró profundamente. ¿Cuánto tiempo tengo? Esta tarde. Quiero tu carta de renuncia en mi casa antes de las 6. Salí del bufete sintiendo una satisfacción profunda. Pero mi trabajo no había terminado. Mi siguiente parada fue la casa de mi cuñada Clara. Ella había estado en el almuerzo donde Paulo me humilló, y había permanecido en silencio mientras su sobrino me destroza frente a todos. Teodora, qué sorpresa, dijo Clara cuando abrió la puerta. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Podemos hablar? Tengo algo muy importante que contarte sobre Paulo y Ángela. Le mostré las fotografías y le reproduje las grabaciones. Vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a horror a indignación. «Esa mujer es una víbora», exclamó finalmente. «Y Joaquín, después de todo lo que tú hiciste por él cuando era joven. Clara, necesito que hagas algo por mí. Necesito que esto se sepa. Que toda la familia entienda lo que realmente pasó». Por supuesto. Voy a llamar a Guillermo, a Iván, a todos.
Van a saber qué tipo de mujer es Ángela. Esa tarde, mientras esperaba la carta de renuncia de Joaquín, comencé a recibir llamadas. Primero Clara, confirmando que había hablado con toda la familia. Luego Guillermo, indignado por lo que había sabido. Después Iván, preguntando si necesitaba apoyo legal. Tía Teodora, me dijo Iván por teléfono. Todos estamos avergonzados de no haber visto lo que estaba pasando. Paulo se comportó horrible contigo en el almuerzo. No se preocupen, respondí. Nadie podía imaginar la verdad. A las 5:30, un mensajero llegó a mi casa con un sobre. La carta de renuncia de Joaquín era breve pero completa. Por motivos personales y de salud, he decidido retirarme inmediatamente de mis funciones como socio principal del bufete. Recomiendo encarecidamente la promoción inmediata del abogado Paulo Limas para ocupar mi posición. Perfecto. Esa noche, Paulo apareció en mi puerta. Se veía destruido, ojos rojos, ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. Mamá, necesitamos hablar. ¿Nosotros? ¿O tú necesitas hablar conmigo? Yo necesito hablar contigo. Necesito pedirte perdón. Lo dejé entrar, pero no lo invité a sentarse. Permanecimos de pie en la sala, mirándose como extraños. Ángela me dejó, dijo finalmente. Se fue esta mañana. Se llevó la mitad de nuestras cosas y me dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Y Joaquín renunció. Me dijeron que me van a ofrecer su posición. Paulo me miró con ojos suplicantes. Mamá, yo no sabía nada. Te juro que no sabía nada. Lo sé. ¿Me perdonas? Esa era la pregunta que había estado esperando, pero no respondí inmediatamente. Caminé hasta la ventana y miré hacia el jardín que había cuidado durante décadas. Paulo, dije finalmente. Durante 2 semanas creíste que era una vieja egoísta que merecía ser humillada y alejada de tu vida. Durante 2 semanas no cuestionaste esa versión de mí, no intentaste entender mi perspectiva, no te preguntaste si tal vez había otra explicación. Mamá. Durante 2 semanas, continué, fuiste feliz sin mí. Dijiste que finalmente podían cenar en paz, sin mi presencia. Paulo comenzó a llorar. No era feliz. Estaba confundido. Joaquín me había convencido de que... Joaquín no te obligó a gritarme. Joaquín no te obligó a humillarme frente a toda la familia. Joaquín no te obligó a pedirme que desapareciera de tu vida. Me di vuelta para mirarlo directamente. Esas decisiones las tomaste tú, Paulo. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. ¿Qué significa eso? Saqué un documento de mi bolso y se lo entregué. Significa que la egoísta que humillaste acaba de hacer exactamente lo que le pediste. Desapareció de tu vida. Legalmente. Paulo leyó el documento con ojos temblorosos. ¿Qué es esto? Es la revocación formal de todos tus accesos a mis cuentas bancarias, mi testamento, y mi decisión de retirarme como avalista de tu hipoteca. También es mi renuncia oficial al papel de tu madre. No puedes renunciar a ser mi madre. Puedo renunciar a comportarme como tal. Tomé el documento de sus manos. Paulo, tú ya no necesitas una madre. Lo dejaste muy claro. Necesitas espacio, independencia, una vida sin mi interferencia. Pero ahora sé la verdad. Ahora entiendo que me manipularon. Sí. Pero eso no cambia el hecho de que cuando tuviste que elegir entre defender a tu madre o complacer a tu esposa y tu jefe, elegiste humillarme. Paulo se dejó caer en el sofá, sollozando como cuando era niño. Pero yo ya no era la madre que correría a consolarlo. ¿Qué puedo hacer?, preguntó entre lágrimas. ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes, respondí con una calma que me sorprendía. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Caminé hasta la puerta y la abrí. Tu vida nueva te está esperando, Paulo. La vida independiente que tanto querías. Disfrútala. Él se levantó lentamente, como un anciano. Antes de salir, se dio vuelta una última vez. Mamá, alguna vez podrás perdonarme. Ya te perdoné, Paulo. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa volver atrás.
Cerré la puerta detrás de él y me quedé en el silencio de mi casa. Por primera vez en décadas, era completamente libre. 3 días después de que Paulo saliera de mi casa llorando, recibí una llamada que había estado esperando. Era el abogado del banco donde Paulo tenía su hipoteca. Señora Limas, necesitamos hablar urgentemente. Su hijo está en mora con su hipoteca y usted es la avalista. Según nuestros registros, tiene la obligación legal de cubrir los pagos. Efectivamente, respondí con calma. ¿Cuánto debe? 3 meses de atraso. Son 68,000 pesos. Entiendo. ¿Cuándo necesita una respuesta? Inmediatamente. Si no recibimos el pago antes del viernes, iniciaremos el proceso de ejecución hipotecaria. Colgué el teléfono y me quedé pensando. Esta era la oportunidad perfecta para el golpe final. Paulo había estado viviendo por encima de sus posibilidades, probablemente gastando dinero en impresionar a Ángela y sus amigos. Ahora que ella se había ido, no podía mantener su estilo de vida. Esa tarde conduje hasta el banco y pedí hablar con el director. Le expliqué mi situación y le mostré toda la documentación legal que había preparado. Señor Morales, quiero ejercer mi derecho de subrogar la deuda. Voy a pagar la hipoteca completa de mi hijo, pero quiero que la propiedad se transfiera a mi nombre. ¿Está segura, señora Limas? Es una decisión muy importante. Completamente segura. Tengo el dinero líquido para pagar la deuda total. El proceso tomó 2 horas, pero cuando salí del banco, la casa de Paulo era oficialmente mía. Legalmente, él se había convertido en mi inquilino. Esa noche llamé a Elvira para contarle lo que había hecho. Teodora, eso es brillante, pero también es muy cruel. ¿Cruel? Elvira, él me pidió que desapareciera de su vida. Ahora su vida depende completamente de mí. El viernes por la mañana conduje hasta la casa de Paulo. Su auto estaba en la entrada, pero las luces estaban apagadas. Toqué el timbre hasta que finalmente abrió la puerta. Se veía terrible. Barba de varios días, ropa sucia, como si hubiera estado bebiendo. La casa detrás de él estaba en desorden. Mamá murmuró. ¿Qué haces aquí? Vengo a inspeccionar mi propiedad, respondí, empujando la puerta para entrar. Tu propiedad. Le entregué una copia de los documentos del banco. Felicidades, Paulo. Oficialmente eres mi inquilino. Lo vi leer los documentos con ojos cada vez más grandes. ¿Pagaste mi hipoteca? Pagué mi hipoteca. La casa es mía ahora. Tú me debes a mí todo el dinero que le debías al banco. Pero no puedo pagarte. No tengo ese dinero. Lo sé. Caminé por la sala, notando las botellas vacías en la mesa del centro, los platos sucios, el caos general. ¿Dónde está tu dignidad, Paulo? ¿Dónde está el hombre exitoso e independiente que no necesitaba a su madre? Mamá, por favor. No me llames mamá. Para ti, ahora soy señora Limas, tu propietaria. Me senté en el sofá que yo misma había ayudado a comprar. Tenemos que hablar de las condiciones del alquiler. Alquiler. Saqué un contrato de mi bolso. 8,000 pesos mensuales. Más servicios. Depósito de 2 meses por adelantado. Sin mascotas. Sin huéspedes, sin autorización previa. Paulo leyó el contrato con manos temblorosas. Esto es el triple de lo que pagaba de hipoteca. Es el precio del mercado para una casa de esta zona. Puedes buscarte algo más barato si prefieres. ¿Con qué dinero? Ángela se llevó la mitad de nuestros ahorros. Joaquín renunció y aunque me dieron su posición, el salario no será efectivo hasta el próximo mes. ¡Qué lástima! Me puse de pie y caminé hacia la cocina. ¿Sabes? Esta cocina necesita remodelación. Y el baño principal también. Como propietaria, tengo derecho a hacer mejoras. ¿Vas a remodelar mientras yo vivo aquí? ¿Vas a vivir aquí? Porque para eso necesitas firmar el contrato de alquiler y pagar el depósito. Paulo se dejó caer en una silla. No tengo 16,000 pesos para el depósito. Entonces tienes un problema. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Pero yo tengo una solución. ¿Cuál?
Puedes trabajar para mí. Yo tengo muchas tareas pendientes. Mantenimiento de la casa, jardinería, limpieza profunda, reparaciones menores. Te puedo pagar 10 pesos la hora. ¿10 pesos la hora? Soy abogado. Eres un abogado desempleado, sin dinero, sin esposa, sin casa y sin dignidad. 10 pesos la hora es generoso para alguien en tu situación. Paulo me miró como si no me reconociera. ¿Quién eres tú? ¿Qué le pasó a mi madre? Tu madre era una mujer que sacrificó toda su vida por un hijo ingrato. Esa mujer murió el domingo que me humillaste frente a toda la familia. Me incliné hacia él. Yo soy lo que queda después de que mates a una madre a fuerza de desprecio. Mamá, por favor. No soy tu madre, grité por primera vez en toda esta historia. Tu madre era la mujer que cocinaba para ti, que limpiaba tu casa, que pagaba tus deudas, que sacrificaba todo por tu felicidad. Esa mujer se fue cuando tú le dijiste que era una egoísta. Paulo comenzó a llorar otra vez. Yo no quería. Yo no sabía. Claro que no sabías. Porque nunca te molestaste en conocer a tu madre realmente. Para ti era solo la empleada doméstica gratuita que apareció en tu vida. Caminé hacia la puerta, luego me di vuelta una última vez. Tienes hasta el lunes para decidir. O firmas el contrato de alquiler y empiezas a trabajar para mí, o buscas otro lugar donde vivir. ¿Y si no puedo encontrar otro lugar? Ese no es mi problema. Yo solo soy tu propietaria. Salí de la casa y conduje a la mía sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Había logrado lo que quería. Paulo finalmente entendía lo que había perdido. Pero el precio había sido perder a mi hijo para siempre. Esa noche, Elvira vino a visitarme. Teodora, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Esto va más allá de la justicia. Esto es venganza pura. Elvira, tú tienes hijos. No. Entonces no puedes entender lo que se siente criar a un ser humano desde bebé, sacrificar cada día de tu vida por él, amarle incondicionalmente, y que un día ese mismo ser humano te mire a los ojos y te diga que eres un egoísta que debe desaparecer de su vida. Pero Paulo estaba siendo manipulado. Paulo es un abogado de 45 años. No es un niño. Tomó decisiones. Ahora va a vivir con las consecuencias. El sábado por la mañana, Paulo llamó a mi puerta. Traía el contrato firmado y una cara de derrota total. ¿Cuándo empiezo a trabajar?, preguntó con voz quebrada. Ahora, respondí, entregándole una lista de tareas. Puedes empezar limpiando mi garaje. Lleva años sin una limpieza profunda. Mientras Paulo trabajaba en mi garaje, yo me senté en mi sala tomando té y leyendo el periódico. De vez en cuando lo miraba por la ventana, mi hijo exitoso, el abogado importante, limpiando mi garaje como un empleado cualquiera. Era exactamente lo que había querido. Pero, ¿por qué me sentía tan vacía? 6 meses después, me senté en el mismo comedor donde había comenzado esta historia y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Paulo seguía viviendo en lo que antes era su casa, pagándome alquiler religiosamente. Trabajaba para mí los fines de semana, cumpliendo cada tarea que le asignaba sin quejarse. Había perdido peso, se veía mayor, y rara vez me miraba directamente a los ojos. Ángela había desaparecido completamente. Según los rumores que Elvira me traía del salón de belleza, se había mudado a otra ciudad con un hombre mayor y adinerado. Joaquín había vendido su participación en el bufete y se había retirado definitivamente. Su esposa lo había dejado cuando se enteró de la aventura. Paulo ahora era socio principal del bufete, tal como Joaquín había recomendado en su carta de renuncia. Ganaba bien, pero la mayor parte de su dinero venía a mis manos en forma de alquiler y pago de deudas. La venganza había sido perfecta, completa, devastadora. Pero yo estaba miserable. Esa mañana de sábado, mientras Paulo limpiaba mis ventanas, Elvira vino a visitarme con una expresión preocupada. Teodora, necesitamos hablar. ¿Qué pasa? Acabo de ver a Paulo en el supermercado. Se veía destruido, completamente destruido. Se sentó frente a mí con cara seria. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? ¿Con qué? Con esta venganza. Ya ganaste, Teodora. Ya le demostraste tu punto. Pero lo estás matando lentamente.
Él me mató a mí primero. No, no lo hizo. Te lastimó terriblemente, sí. Pero tú elegiste morir. Elegiste convertirte en esta mujer fría y calculadora que no reconozco. Sus palabras me molestaron porque sabía que tenía razón. Durante meses había estado sintiendo una satisfacción cada vez más vacía. Cada humillación que le imponía a Paulo me daba menos placer. Cada vez que lo veía trabajando en mi jardín como un empleado, en lugar de satisfacción sentía una tristeza profunda. Elvira, él me pidió que desapareciera de su vida. Y tú desapareciste. Mataste a la Teodora que era su madre y te convertiste en su verdugo. Eso es lo que realmente querías. Esa tarde, después de que Paulo terminara su trabajo y se fuera a su casa, me senté en mi jardín y lloré por primera vez en meses. Lloré por la madre que había sido, por el hijo que había perdido, por la mujer en la que me había convertido. Hacia el atardecer, tomé una decisión que había estado evitando durante semanas. Caminé hasta la casa de Paulo y toqué la puerta. Cuando abrió, lo encontré en pijama aunque apenas eran las 7 de la tarde. La casa estaba limpia pero fría, sin vida. ¿Necesita algo, señora Limas?, preguntó con esa voz formal que había adoptado conmigo. Paulo, necesitamos hablar. De verdad. ¿Hay algún problema con mi trabajo? Sí. El problema es que no deberías estar trabajando para mí. El problema es que no debería ser tu propietaria. El problema es que no debería ser una extraña para ti. Paulo me miró confundido. No entiendo. ¿Puedo pasar? Se hizo a un lado y me dejó entrar. Nos sentamos en la sala en silencio durante varios minutos. Paulo, comencé finalmente. Durante estos meses he tenido la venganza perfecta. Te he humillado como tú me humillaste. Te he hecho sentir impotente como yo me sentí. Te he quitado tu dignidad como tú me quitaste la mía. Lo sé. ¿Y sabes qué he descubierto? ¿Qué? Que la venganza no me ha devuelto a mi hijo. Solo me ha convertido en alguien que no quiero ser. Paulo levantó la vista por primera vez en meses. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que estoy cansada de ser tu casera. Estoy cansada de ser tu jefa. Estoy cansada de ser una extraña que cobra alquiler. Me incliné hacia adelante. Quiero volver a ser tu madre. Si tú quieres volver a ser mi hijo. Los ojos de Paulo se llenaron de lágrimas. ¿Después de todo lo que pasó? ¿Después de todo lo que te hice? Paulo, tú cometiste errores terribles. Me lastimaste profundamente. Pero yo también cometí errores. Me convertí en alguien cruel y vengativa que no eras tú. Pero yo te humillé. Te traté horrible. Sí. Y yo te he castigado durante 6 meses por eso. Creo que ya es suficiente. Saqué un documento de mi bolso. Esta es la escritura de tu casa. Te la devuelvo. También cancelo todas las deudas que tienes conmigo. Paulo tomó el documento con manos temblorosas. ¿Por qué? Porque he aprendido algo en estos meses. La venganza no me devolvió el amor de mi hijo. Solo me alejó más de él. Lo miré directamente a los ojos. Paulo, tú quieres que volvamos a ser madre e hijo. Es lo único que he querido durante estos 6 meses, murmuró entre lágrimas. Pero pensé que era demasiado tarde. Pensé que me odiabas para siempre. Nunca te odié. Odié lo que hiciste, odié cómo me trataste, pero nunca pude odiarte a ti. Paulo se acercó a mí lentamente, como si tuviera miedo de que cambiara de opinión. Puedo abrazarte. Por primera vez en meses, abracé a mi hijo. Y por primera vez en meses, me sentí como Teodora otra vez. No como la señora Limas, la propietaria fría y calculadora. Como Teodora, la madre que había criado a ese hombre con amor, sacrificio y dedicación. Mamá, murmuró Paulo contra mi hombro, siento mucho todo lo que te hice. Siento haber sido tan ciego, tan manipulable, tan cruel. Yo también siento haberme vuelto tan vengativa. Esa no era yo. Nos quedamos abrazados durante largo tiempo, llorando juntos por todos los meses perdidos, por todo el dolor que nos habíamos causado mutuamente. ¿Cómo empezamos de nuevo?, preguntó Paulo finalmente. Despacio. Con paciencia. Aprendiendo a confiar otra vez. ¿Y si vuelvo a cometer errores?
Los cometerás. Y yo también. Pero ahora sabemos lo que se siente perdernos el uno al otro. Espero que eso nos haga más cuidadosos. Esa noche, por primera vez en meses, Paulo vino a cenar a mi casa. No cocinamos nada elaborado, solo pasta con salsa de tomate. Pero comimos juntos, hablamos, nos reímos un poco. Era un comienzo. Durante las siguientes semanas, reconstruimos nuestra relación lentamente. Paulo venía a visitarme 2 veces por semana, no por obligación sino porque quería. Yo lo llamaba para preguntarle cómo estaba, no para asignarle tareas, sino porque me importaba. Aprendimos a hablarnos diferente. Él me contaba sobre su trabajo, sus preocupaciones, sus planes. Yo le contaba sobre mis actividades, mis pensamientos, mis sentimientos. Por primera vez en años, nos comunicábamos como adultos que se respetaban mutuamente. Un mes después, Paulo me propuso algo que no esperaba. Mamá, ¿te gustaría que cocináramos juntos el domingo? Como antes, pero diferente. ¿Diferente cómo? Como 2 personas que eligen estar juntas, no porque una se siente obligada y la otra se siente culpable. Ese domingo cocinamos juntos por primera vez en casi un año. Preparamos pollo asado con verduras, nada complicado. Pero mientras cocinábamos, hablamos. De verdad. Paulo me contó sobre la soledad que había sentido durante su matrimonio con Ángela, sobre cómo se había perdido tratando de ser alguien que no era. Yo le conté sobre los años de silencio, sobre cómo había aceptado migajas de atención porque tenía miedo de quedarme completamente sola. Creo que los dos hemos aprendido cosas importantes, dije mientras lavábamos los platos juntos. ¿Cómo qué? Tú aprendiste que las personas que realmente te aman no te piden que cambies quién eres. Y yo aprendí que el amor verdadero a veces requiere dejar ir, incluso cuando duele. Paulo asintió. Y yo aprendí que una madre que te ama incondicionalmente es un regalo que no todos tienen. No debí darlo por sentado. 6 meses después de nuestra reconciliación, Paulo conoció a Clara Herrera, una abogada divorciada con 2 hijos pequeños. No era como Ángela, no era manipuladora, no buscaba impresionar a nadie, no veía a Paulo como un trofeo sino como un compañero. La primera vez que Paulo me la presentó, Clara me dijo algo que nunca voy a olvidar. Señora Limas, Paulo me ha contado mucho sobre usted. Me ha contado sobre los errores que cometió y sobre cómo usted lo perdonó. Quiero que sepa que respeto profundamente el lugar que usted tiene en su vida. Ahora, 2 años después de aquel almuerzo que cambió todo, Paulo y Clara están casados. Yo soy abuela de 2 niños que me llaman Nana Teo y que vienen a mi casa a hacer galletas los sábados. No vivimos en una fantasía donde todo es perfecto. Paulo y yo todavía tenemos conversaciones difíciles sobre límites, sobre expectativas, sobre cómo mantener una relación sana. Pero ahora sabemos comunicarnos. Sabemos escucharnos. Y sobre todo, sabemos lo que se siente perderse el uno al otro. Ayer, mientras Clara llevaba a los niños al parque, Paulo y yo nos quedamos solos en mi cocina tomando café. Mamá me dijo de repente, gracias. ¿Por qué? Por no darte por vencida conmigo. Por luchar por nuestra relación, incluso cuando yo no lo merecía. Paulo, tú siempre mereciste amor. Lo que no merecías era que yo me convirtiera en tu verdugo. Pero necesitaba aprender. Necesitaba entender lo que había perdido. Y yo necesitaba aprender que el amor verdadero no se trata de control o venganza. Se trata de elegir a las personas que queremos en nuestras vidas, todos los días, incluso cuando nos lastiman. Paulo sonrió. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta historia? ¿Qué? Ángela quería que yo fuera independiente de ti. Y al final, lo fui. Pero no de la manera que ella esperaba. Me volví independiente de la necesidad de tu aprobación, de la culpa, del miedo a lastimarte. Y paradójicamente, eso me hizo libre para elegir tenerte en mi vida. Tiene razón. Ahora Paulo viene a visitarme porque quiere, no porque se siente obligado. Me llama porque le importo, no porque se siente culpable. Y yo lo recibo en mi casa porque lo amo, no porque necesito que me demuestre que soy importante. Esta mañana, mientras escribo los últimos pensamientos de esta historia, me doy cuenta de que la mujer que salió de aquel restaurante hace 2 años ya no existe. No soy la Teodora sumisa que aceptaba migajas de atención.
Tampoco soy la señora Limas vengativa que castigaba sin piedad. Soy una mujer de 74 años que aprendió que a veces hay que perder completamente algo para poder recuperarlo de verdad. Que aprendió que el amor verdadero requiere valentía, límites sanos, y la capacidad de perdonar sin olvidar. Mi nombre es Teodora Limas. Y mi historia apenas comienza. Porque por primera vez en mi vida, no soy solo la madre de alguien, o la esposa de alguien, o la empleada doméstica de alguien. Soy yo misma. Una mujer completa, con valor propio, que elige a quién amar y cómo amar. Y esa, quizás, es la libertad más grande que he conocido.